Hola a todos. Les habla su amigo el Andariego y hoy les quiero presentar un vídeo más sobre las rutas urbanas. Hoy les hablaré sobre el sistema transfer. Este sistema te daba la posibilidad de transbordar a otra ruta sin pagar un pasaje adicional. Algunas rutas ya tenían un transbordo para sus usuarios desde hace años, por ejemplo, la Ruta 1 al extender su ramal central a la colonia Las Puentes, permitía a sus usuarios transbordar sin costo al ramal directo en la caseta para llegar más rápido al centro de Monterrey. O también está el caso de la extinta Ruta 55 que permitía transbordar en la caseta de la colonia Bosques hacia los recién construidos sectores de Villa de San Francisco y Valle de San Miguel. Con el acelerado crecimiento de la ciudad, años más adelante, 2016, se crean los llamados consorcios de rutas urbanas de cada municipio, los cuales permitían que empresas llegaran a distintas partes, en especial, periféricas, creando ramales largos o ramales de transferencia. En el área metropolitana se crearon los consorcios, cuya función es la de conectar puntos periféricos donde pocas o ninguna ruta llegaba y dar permiso a otras empresas de entrar a áreas que solo una abarcaba, para evitar el monopolio. Como en la ciudad había colonias nuevas muy lejanas, algunas de ellas solo requerían un ramal de transferencia, que podía llegar a las colonias para subir a una pequeña cantidad de usuarios y permitirles abordar el ramal principal o troncal para llegar a su destino. Desgraciadamente muchas de estas rutas transfer terminarían fracasando debido a que no podían ser de utilidad para el usuario o eran demasiado incómodas para su uso, y otras por la llegada de rutas más directas al sector. En base a la experiencia de varias rutas transfer, les mencionaré algunos puntos que hacen que un sistema de transbordo pueda ser viable y de buen funcionamiento. 1. Que la ruta de enlace o transfer sea corta. En rutas, hay dos tipos de sectores. Troncal, el cual es una ruta larga que puede ser radial o periférica, y ruta de enlace o transfer, el cual es un sector corto que conecta alguna colonia o sitio de interés con el sector largo o troncal. De hecho, debería ser llamado ramal, pero aquí en Monterrey a cualquier sector se le llama ramal. Algunos sectores ramales se ponen a petición de un grupo de vecinos que carecen de rutas en su colonia y alguna empresa que tiene sectores cercanos les brinda una unidad para abordarlos. Muchos de estos ramales deben ser cortos comparados a su ramal troncal, algunos desde 2 kilómetros, por ejemplo la ruta 219 enlace Artemio Treviño o la ruta 213 enlace Quinta Colonial, y otros hasta 18 kilómetros como por ejemplo la ruta 527 enlace Ute. Ya si el sector transfer es muy largo, puede ser muy incómodo para los usuarios el transbordar a medio camino, y más si los sectores transfer ya van llenos y el ramal troncal también pudiera ir lleno en su recorrido normal. Un ejemplo de esto fue la ruta 12 San Bernabé Centro, la cual era de más o menos 25 kilómetros y con el consorcio crearían el sector 2 Palmiras Nepenta, que tendría una longitud casi igual al sector troncal, y esto provocaba la incomodidad del usuario al hacer un largo viaje y transbordar. Poco tiempo después, la ruta decidió unirlos en una sola ruta, lo cual es más cómodo para ir directo, pero la ruta moriría debido a que le faltaban unidades para seguir operando. El mejor de los casos es convertir el transfer en ruta larga o fusionarlo con su troncal principal, siempre y cuando haya unidades para garantizar el servicio. 2. Que el ramal troncal tenga buena frecuencia y muchas unidades. De nada sirve que una ruta busque conectar comunidades que tienen problemas de movilidad si no puede garantizar el servicio de su ramal troncal. Rutas como la 220, que pertenece al grupo Enlaces, tienen la posibilidad de llegar a más lugares y, aprovechando su situación, crearon un sector a la colonia Praderas de San Francisco a petición de la gente de allá. En un principio solo transbordaba con la 232, pero alargarían el transfer hasta la colonia Colinas del Topo y la caseta de la ruta 220 Pedregal. Hoy en día es muy utilizada. Sin embargo, hay casos donde esto fue un fracaso, por ejemplo el proyecto de la ruta 96. En un principio sus sectores troncales 2 San Gilberto San Pedro, 5 Héroes San Pedro y 6 Minas San Pedro si tenían la capacidad de operar y si funcionaban bien sus transfers, 3 Huasteca La Fama y 4 Las Sierras La Fama. Sin embargo, por problemas de sus unidades Hyundai, se irían retirando como a poco de sus troncales y terminarían afectando el servicio, dejando a sus usuarios esperando más de media hora su transferencia. Esto provocaba que la gente mejor usara rutas como la 126 o 203 para poder salir un poco más directo y la demanda se reduciría.
3. Que la empresa garantice el servicio de su sector transfer. Esto es muy importante ya que el usuario requiere ese servicio para poder moverse y si la empresa le presta atención a sus transfers, el usuario se va a sentir tomado en cuenta. En estos casos hay buenos ejemplos como la Ruta 219 con su alimentador a los parques industriales Millennium y Estiva desde la colonia Tréboles. Sin embargo, hay algunas empresas que le pierden su atención a sus ramales transfer, dejando tirados a los usuarios de algunas colonias. Uno de estos casos es la Ruta 2 que tenía dos transfers que iban a Los Valles y Rancho Viejo, pero la empresa fue quitando unidades de otras rutas para ponerlas en sus rutas fuertes como la 2, 38, 138 y esto, en lugar de ayudar a la 2 con sus transfers, la fue perjudicando al quitar este servicio para usar sus unidades en su troncal principal, dejando tirados a sus usuarios. 4. Que el transfer sea para ayudar a comunidades pequeñas o sitios de interés. En el caso de los consorcios se pensó en las comunidades periféricas, pero lo que no se tomó mucho en cuenta fue el tamaño de estas. Lugares como Real de Palmas, Alianza Real, Buenavista, etc., crecen a pasos agigantados y en algunos de ellos se pusieron enlaces que, si bien ayudan, pero ahogan a sus sectores troncales y de transferencia. Un caso donde funciona bien es con la Ruta 105 Jesús María, el cual conecta una colonia chica con la Ruta 105 teniendo tres sectores como troncal o la Ruta 209 Santa Luz que lleva usuarios de Santa Luz y Mirasur a la base de la Ruta 209, aunque con horarios limitados. También la Ruta 527 convirtió dos rutas que salían de Hacienda Las Margaritas a la UTE en un solo transfer corto hacia la Universidad Tecnológica de Escobedo, resultando más cómodo su servicio teniendo dos rutas troncales. Donde esto salió mal fue con las rutas 1 Alianza Real y Vistas del Carmen que, antes daban transferencia con la Ruta 1 Central, pero esto daba más gastos en mover más unidades. Si bien se busca garantizar el servicio para este sector del norte de la ciudad pero hacer transferencias sin costo a la Ruta 1 Central o directo les perjudicaba en ganancias. Lo que se hizo fue eliminar la transferencia gratuita para seguir teniendo ganancias, ya que la distancia también les perjudicaba. Mismo caso la Ruta 400 con sus dos sectores a García. 5. Que en la comunidad o sitio de interés no haya más rutas de competencia. La finalidad de un transfer es comunicar lugares donde hay escasez de transportes o de servicio hacia ciertos puntos de la ciudad. Algunos casos donde sí ayuda esto es la Ruta 219 que lleva gente desde Los Tréboles hacia los parques industriales donde no hay rutas o la Ruta 220 Praderas de San Francisco que, si bien hay rutas como la 13 o 340 que entran, pero estas solo van a Ciudad Solidaridad y no hay ruta que vaya desde aquí al resto de Escobedo o San Nicolás. Por eso la ruta ha sido bien aceptada por la gente. Pero no todo ha sido miel sobre hojuelas para el grupo Enlaces. La Ruta 232 tuvo un transfer a Paraje San José y si bien su frecuencia, troncal y enlace, era buena, tuvo de competencia la Ruta 316 Paraje San José Universidad y por irse directo por Libramiento, era una opción mucho más cómoda que el transfer con la 232 que tenía que entrar a Valle de San Francisco para hacer el enlace. Tal vez era mejor que la ruta creara un ramal largo desde ese sector hasta la Alameda para poder competir, ya que la 316 solo llega hasta Nogalar, hasta ayudaba el hecho de pasar por Raúl Salinas o hasta podía mandarlo por Barragán. Otro caso de fracaso fue la Ruta 105 Colinas Apodaca. Esta ruta murió frente a sus competencias, la Ruta 41 Colinas Hospital Metropolitano, y luego tomar el metro, de hecho, le puede ayudar mucho convertirse en Metrobús, y la Ruta 111 Colinas Central de autobuses con mejor frecuencia, de hecho es la mejor del municipio de Pesquería.